Así que ahora sí decides aparecer. Su voz era fría, nada parecida a los tonos cálidos que me reconfortaban cuando era niña. Abuela, ¿qué pasa? Pregunté, con la voz temblorosa mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. Ella levantó la mano y ese pequeño gesto se sintió como un golpe en el pecho. Tu abuelo te llamó una y otra vez, dijo con dureza. Te buscó en su lecho de muerte, quería despedirse de su pequeña científica. Pero nunca contestaste sus llamadas, ni fuiste a verlo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Sharon, déjame ver el número al que estaba llamando, dije, tratando de mantenerme firme. Por favor, abuela, necesito entender. Ella desapareció dentro de la casa por un momento y regresó con un pequeño bloc de notas en sus manos temblorosas. Me lo entregó. Miré el número escrito con la letra inconfundible de mi abuelo. Ese no es mi número, susurré, viendo los dígitos desconocidos. He tenido el mismo número desde la secundaria. ¿Un número falso? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó mi abuela, su expresión seria comenzando a cambiar. Mis papás me dijeron que lo cambiaste cuando te fuiste a la universidad, dijo ahora con la voz más suave. Nos dijeron que querías distanciarte de nosotros. Las piezas comenzaron a encajar. Abuela, vine aquí en las vacaciones. Ellen estaba en la casa, pero no me dejó entrar. Me dijo que no había nadie. Luego, mamá y papá me dijeron que tú y el abuelo estaban en un asilo de ancianos. El rostro de mi abuela se puso pálido. ¿Un asilo? Nunca. Su voz se quebró y sus manos empezaron a temblar. Ellen y tus papás nos dijeron que estabas demasiado ocupada con tu nueva vida universitaria para visitarnos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nos dijeron que te avergonzabas de nosotros. Que ya no éramos lo suficientemente buenos para ti. Me sentí débil. Me sostuve de la barandilla del porche para no caer. ¿Cómo pudieron hacer esto? Nos dijeron que el funeral era a las 2 de la tarde, murmuré, sintiendo la garganta cerrarse. Cuando llegué a la iglesia, ya había terminado. Dijeron que me equivoqué con la hora, pero no lo hice. Nunca me habría equivocado. El funeral fue a las 10 de la mañana, susurró la abuela, con los ojos llenos de comprensión. Tus padres estaban ahí, y le dijeron a todos que estabas tan ocupada con tu vida que ni siquiera te molestaste en venir. Ellen estaba llorando, diciendo cuánto intentó contactarte. Las lágrimas se me salieron sin control. Antes de darme cuenta, me había aferrado a los brazos de mi abuela y ambas nos derrumbamos en llanto en el porche. Todo el dolor y la confusión saliendo al fin. Él murió pensando que lo abandoné, sollocé contra su hombro. El abuelo se fue creyendo que no me importaba. Mi abuela me acarició el cabello, como cuando era niña. Sus propias lágrimas caían libremente. Ahora sabemos la verdad, susurró. Cuando secamos nuestras lágrimas, la abuela tomó el teléfono. Sus dedos temblaban un poco al marcar, pero su voz era firme. Karen, sí, soy yo. Necesito que vengan Michael y Ellen. Ahora. Hay algunos documentos importantes que debemos discutir. Hubo una pausa. No, no puede esperar. Cuando colgó, me miró con determinación. Estarán aquí en 1 hora. El abogado también viene en camino. El timbre sonó. Mi abuela me apretó la mano. Quédate en la cocina. Hasta que te llame. Escuché la voz de mi abuela desde la otra habitación. Cuando entraron, reconocí de inmediato la risa social y ensayada de mi mamá, el tono formal de mi papá y el suspiro aburrido de Ellen. Luego, la voz firme y autoritaria de mi abuela. Por favor, todos tomen asiento. El señor William está aquí para leer el testamento de Thomas. Esa fue mi señal. Entré a la sala justo cuando el abogado abrió su maletín. Las expresiones en sus rostros fueron inolvidables. La sonrisa perfecta de mi mamá se congeló. Mi papá se puso pálido. La mandíbula de Ellen cayó por la sorpresa. El señor William se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Thomas Walker, estando en pleno uso de mis facultades, declaro que este es mi último testamento. La habitación quedó en completo silencio, salvo por el sonido de los papeles al moverse. Primero, la casa. Se la dejaba a mi abuela,
junto con una suma considerable para su cuidado y manutención. Luego, llegó la parte que hizo que el rostro de Ellen se pusiera rojo de furia. A mi nieta Sharon Walker le dejo mi recién construida instalación de laboratorio en 1550 Pine Street, completamente equipada y lista para su trabajo de investigación. Todos los permisos y papeleo necesarios han sido procesados y finalizados. No podía creer lo que escuchaba. Mi abuelo me había construido un laboratorio. Una instalación de investigación solo para mí. El resto de mi patrimonio, continuó el señor William, se dividirá en partes iguales entre mis nietas, Sharon y Ellen Walker. Ellen empujó su silla hacia atrás de golpe y se puso de pie. Su rostro estaba contorsionado por la ira, pero antes de que pudiera decir una palabra, mi abuela levantó la mano. «Hay más», dijo, sacando una carta. «Tu abuelo quería que esto también se leyera». Me preparé mientras ella desdoblaba el papel. Los recuerdos de mi abuelo me inundaron. ¿Dónde deberíamos poner este? Me lo preguntaba cada vez que traía a casa un nuevo trofeo o diploma. En la caja con los demás, le respondía, sacando la caja de cartón especial que guardaba debajo de mi cama. Nunca mostré mis premios. No porque no estuviera orgullosa, sino porque no quería parecer presumida. Pero sobre todo, porque sabía que mi éxito incomodaba a mis papás. Ellen, por supuesto, tenía su propia opinión. A nadie le gusta una sabelotodo, se burlaba. Pero eso no le impedía pedirme ayuda con su tarea de ciencias. O mejor aún, que simplemente la hiciera por ella. Ellen, eso es trampa, protesté una vez cuando la vi copiando mis respuestas. Sharon, ayuda a tu hermana ahora mismo, ordenó mamá con ese tono que no dejaba lugar a discusión. La familia se ayuda. Y así terminaba haciendo la tarea de Ellen. Me sentía como un fraude. Pero tenía demasiado miedo para enfrentarme a mis papás. Se convirtió en un patrón predecible, Ellen exigía, mis padres insistían y yo obedecía. Lo odiaba. Pero, ¿qué opción tenía? A veces, escuchaba a mis papás hablando de mí cuando creían que no los oía. Sus voces susurrantes subían por las escaleras hasta mi habitación, donde yo jugaba con mi set de química o estudiaba el último artículo de investigación. Simplemente no entiendo de dónde lo saca, decía mamá, con tono exasperado. Nadie en nuestra familia es así. Tal vez la cambiaron al nacer, bromeaba papá. Pero debajo de su risa, había una seriedad que dolía más que si simplemente hubiera dicho que no me entendía. Una noche, después de ganar otra competencia de ciencias, escuché su voz desde su estudio. Estaba hablando con Ellen sobre sus calificaciones, que habían estado bajando. No es justo que ella sea tan inteligente, se quejó Ellen. Escucha, cariño, dijo papá, suavizando la voz. Tenemos que centrarnos en ti. Sharon, bueno, ella estará bien sola. Apoyé la espalda contra la pared, con las manos apretadas en puños, tratando de contener las lágrimas. Pensaban que justificaban su negligencia con una lógica retorcida. Como si ser capaz significara que no necesitaba amor o apoyo. En la escuela, yo era la rara. La chica que pasaba los descansos en el laboratorio en lugar de la cafetería. Claro, la gente venía a mí cuando necesitaba ayuda con su tarea de ciencias, pero amistades reales, esas eran escasas. Las únicas personas que realmente me entendían eran la abuela y el abuelo. Ellos eran mis rocas. Me escuchaban durante horas mientras les explicaba mis experimentos o teorías. Nunca me hicieron sentir que era demasiado, o que había algo mal en mí. Mira lo que encontré para ti, decía el abuelo con una sonrisa, sacando una pila de revistas científicas o algún equipo nuevo para mis experimentos. Pensé que esto podría interesarte. Pero a pesar de su amor y apoyo, el vacío que sentía por la falta de aprobación de mis padres era enorme. En los eventos escolares, veía a otras familias, padres abrazando a sus hijos con orgullo, hermanos animándose unos a otros, y en mi pecho se instalaba un dolor profundo. Entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Me graduaría temprano. Con solo 16 años, completé todos los requisitos de la preparatoria y conseguí una beca completa para una de las mejores universidades del país. El día que me fui a la universidad, sentí que tomaba mi primera bocanada de aire fresco. El campus estaba lleno de energía. Y, por primera vez, no era la rara. En mi clase de química avanzada, conocí a Sarah y Michael,
dos personas que se emocionaban tanto con las estructuras moleculares como yo. Por primera vez en mi vida, tenía amigos que me entendían. Pasábamos horas en el laboratorio, intercambiando ideas, riéndonos de experimentos que fallaban espectacularmente y celebrando pequeños descubrimientos que para la mayoría serían aburridos. Era todo lo que siempre había soñado. Pero incluso mientras prosperaba en mi nuevo entorno, una parte de mí seguía anhelando la aprobación de mi familia. Llamaba a casa cada semana, esperando algo más que las conversaciones breves y desinteresadas que solían darme. Sí, Sharon, qué bien, decía mamá cuando intentaba contarle sobre mi investigación. Pero, inevitablemente, cambiaba el tema. Oh, ¿escuchaste sobre el nuevo trabajo de Ellen? Está en esa boutique elegante del centro. Era como si mis logros fueran invisibles. Como si ni siquiera valiera la pena celebrarlos. No lo sabía entonces, pero mi tiempo en la universidad fue la calma antes de la tormenta. Todo pasó durante una de mis llamadas de rutina a casa. Estaba en mi segundo semestre, completamente inmersa en mi proyecto de investigación, cuando la voz de mamá me sacó de golpe de mi concentración. Y con la condición de tu padre empeorando, estaba diciendo. Probablemente hablaba con él, pensando que yo no estaba escuchando. ¿Y el abuelo? Interrumpí, sintiendo como mi corazón se aceleraba de repente. Mamá, ¿qué le pasa? Hubo una pausa. Demasiado larga para ser inocente. Oh, Sharon, dijo al fin, con un tono que cambió de golpe. No me di cuenta de que todavía estabas en la línea. No es nada serio, solo un problemita de salud. Ya se está recuperando. Voy a casa, dije inmediatamente, ya calculando la forma más rápida de llegar. ¿Puedo estar ahí mañana en la mañana? No, no seas ridícula, replicó mamá, cortante. Tienes que concentrarte en tus estudios. Ellen los está ayudando. Todo está bajo control. Algo en su tono me hizo dudar, pero traté de convencerme de que estaba exagerando. Aún así, la inquietud no me dejaba en paz. Así que llamé a la abuela justo después. Oh, sí, querida, dijo con una voz extrañamente distante. Ellen ha sido de gran ayuda. Viene seguido a ver a tu abuelo. Ellen. Mi hermana, la misma que siempre decía que visitar a los abuelos era aburrido. Algo no cuadraba. 2 semanas después, estaba parada frente a la puerta de la casa de mis abuelos. Mi corazón latía con fuerza. Pero en lugar de la cálida bienvenida de la abuela, encontré a Ellen bloqueando la entrada. ¿Qué haces aquí? Preguntó con una expresión de sorpresa demasiado falsa. Vine a ver al abuelo y a la abuela. ¿Cómo están? No hay nadie en casa, soltó rápido. Demasiado rápido. ¿Cómo que no? El abuelo está enfermo, ¿a dónde irían? No sé, Sharon, solo vete, espetó, empezando a cerrar la puerta en mi cara. Espera. Metí el pie para evitar que la cerrara. Déjame entrar y los espero. No hay nadie en casa. Gritó, empujando la puerta con fuerza contra mi pie. Dios, eres tan molesta. Solo vete. Confundida y herida, retrocedí. Intenté llamar a la abuela, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Eso no era normal. La abuela siempre tenía el teléfono encendido para mí. Siempre. Así que cuando no pude comunicarme con ella, no supe a dónde más ir, excepto a la casa de mis padres. Tal vez ellos tenían respuestas. Cuando entré a la cocina, ambos se giraron a verme, sorprendidos. Papá ni siquiera intentó ocultar su molestia. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó con voz cortante. Vine a ver al abuelo y a la abuela, respondí, tratando de mantener mi tono firme, pero no están en casa. Ellen no me dejó entrar. Oh, cariño, interrumpió mamá, lanzándole una mirada a papá. Su tono era ligero, pero sentí algo raro debajo de sus palabras. Y vamos a decirte. Tus abuelos están en un asilo de ancianos. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué? Tartamudeé. ¿Por qué nadie me dijo? Fue una decisión rápida, dijo papá con un tono extrañamente tranquilo. Necesitaban atención especializada. Es mejor así. ¿Qué asilo? Exigí, elevando la voz.
quiero visitarlos. Están en cuarentena ahora mismo, respondió mamá enseguida, demasiado rápido. No se permiten visitas. Tal vez la próxima vez. Quería presionarlos más, exigir una explicación, pero, algo en sus respuestas, en lo ensayadas que sonaban, me hizo sentir como si hubiera chocado contra una pared. Eventualmente volví a la universidad, pero mi mente no podía soltar esa tarde. No dejaba de pensar en la cara hostil de Ellen, en las respuestas nerviosas de mis padres, y en la puerta que no me dejaron cruzar. Entonces llegó la llamada. Era martes por la mañana y estaba en medio de un experimento. El zumbido de las luces fluorescentes sobre mí sonaba más fuerte de lo normal cuando mi teléfono se iluminó con el número de mamá. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo en el momento de la llamada se sintió mal. Sharon, dijo mamá con voz plana, casi sin emoción. Tu abuelo falleció anoche. El tubo de ensayo que sostenía se me resbaló de los dedos y se hizo pedazos en el suelo. El sonido resonó en el laboratorio como un disparo. Mi voz salió en un susurro apenas audible. No. ¿Cuándo es el funeral? El jueves, a las 2 de la tarde, respondió. Algo en su tono me pareció extraño, casi ensayado. No llegues tarde. No me molesté en limpiar los vidrios rotos. Salí corriendo del laboratorio. Mi mente daba vueltas entre el dolor y la confusión. El abuelo se había ido. El hombre que había creído en mí. Que me apoyó y me alentó en cada paso de mi vida. Se había ido, y ni siquiera tuve la oportunidad de decirle adiós. Los recuerdos de él inundaron mi cabeza durante todo el viaje a casa. Contuve las lágrimas. Pensé en su sonrisa, en su voz, en la forma en que sus ojos se iluminaban cada vez que le hablaba de mis experimentos. A la 1:30 de la tarde del jueves, me dirigí a la iglesia. El estacionamiento vacío fue mi primera señal de que algo no estaba bien. Mis pasos resonaron en el edificio silencioso. Cada paso me pesaba más. Dentro, un conserje estaba fregando el suelo. El leve olor a productos de limpieza llenaba el aire. ¿Los funerales de Walker?, pregunté con voz temblorosa. El hombre levantó la vista y frunció el ceño. Eso terminó hace horas. Lo hicieron a las 10 de la mañana. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El mundo se inclinó mientras me agarraba de un banco para no caerme. Frenéticamente, saqué mi teléfono y llamé a mis padres. Oh, Sharon, contestó mamá con una voz cargada de falsa decepción. Debes haber confundido las horas. Claramente dijimos 10 de la mañana. No, dije con firmeza. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Dijiste 2 de la tarde. Lo anoté. Sé que dijiste las 2 de la tarde. Tu abuela sigue en el asilo de ancianos, intervino papá con un tono suave, casi condescendiente, y no quiere verte ahora mismo. Está muy molesta porque te perdiste el funeral. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Temblando y desesperada por respuestas, les dije que regresaría a la universidad. Pero mis pies tenían otros planes. Sin darme cuenta, me encontré manejando hacia la casa de mis abuelos. La calle familiar seguía exactamente igual. El viejo roble. El jardín bien cuidado. Las campanillas de viento que a la abuela le encantaban. Mis manos temblaron cuando toqué el timbre. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Por un momento, no pasó nada. Luego, la puerta se abrió, y ahí estaba ella. La abuela. La misma abuela que, supuestamente, estaba en un asilo de ancianos negándose a verme. El alivio me inundó y di un paso adelante para abrazarla, pero ella retrocedió. La mirada en sus ojos me detuvo en seco. Su rostro se veía duro, desconocido, como si estuviera mirando a una extraña. Abuela, susurré, pero la palabra se sintió vacía. No sabía cómo procesar la frialdad en su mirada, la rigidez en su postura. Esta no era la mujer que solía ser mi refugio seguro. Siempre había sido diferente. Desde niña, me fascinaba el mundo de una forma que mi familia no entendía. Mientras Ellen jugaba con muñecas y soñaba con ser una princesa, yo coleccionaba hojas, piedras o cualquier cosa que pudiera examinar con mi lupa de juguete. Hacía preguntas que mis padres no tenían tiempo de responder. Mamá, ¿por qué las hojas cambian de color y se caen?
Pregunté una vez, sosteniendo una brillante hoja de arce roja. Pregúntale a tu maestra, Sharon, respondió mamá sin mirarme. Estoy ocupada ayudando a Ellen con su disfraz de baile. Así fue mi infancia. Un flujo constante de preguntas sobre ciencia y la naturaleza, respondidas con desinterés. Cuando tenía 7 años, recuerdo haber estado sentada en la mesa de la cocina, rodeada de objetos de la casa. Estaba experimentando. Fascinada por la reacción del bicarbonato de sodio mezclado con diferentes líquidos. ¿Qué demonios estás haciendo? La voz de mamá rompió mi concentración. Mira esto, dije orgullosa, mostrando la mezcla burbujeante. Ahora límpialo, espetó. Necesito la cocina impecable. Los amigos de Ellen vendrán a su fiesta de cumpleaños. Las fiestas de Ellen siempre eran grandes, llenas de invitados, personajes de caricaturas de tamaño real y un sinfín de entretenimiento. En cambio, las mías eran pequeñas. Reuniones tranquilas con solo mis abuelos y un pastel simple. Nunca me quejé, pero la diferencia era evidente. Aquí tienes tu regalo de cumpleaños, cariño, decía papá, entregándome otra enciclopedia científica. Y aunque realmente amaba esos libros, era imposible ignorar la montaña de juguetes y aparatos que Ellen recibía en sus fiestas. Incluso de niña, sabía dónde estaba el verdadero enfoque de mis padres. Y ahora, de pie frente a mi abuela, con su mirada fría perforándome, sentí que mi familia finalmente me había dado la espalda por completo. Siempre estaré agradecida por los padres de mi papá. Mis abuelos. Ellos eran mi refugio. El único lugar donde me sentía realmente comprendida. Cada fin de semana y en todas las vacaciones, mis abuelos me recibían con los brazos abiertos. Cuéntame más sobre lo que aprendiste esta semana, pequeño científico, decía el abuelo con emoción en los ojos. Yo le contaba todo con entusiasmo, y él me escuchaba con genuino interés. Me hacía sentir vista, valorada, especial. Ellen nunca venía conmigo. Son tan aburridos, se quejaba. Además, mamá y papá me llevarán al parque temático este fin de semana. Desde la ventana, los veía irse sin mí. Mi pecho se apretaba con una mezcla de dolor y celos. ¿Por qué no puedo ir también? Pregunté una vez, desesperada por ser incluida. Oh, cariño, dijo mamá distraídamente mientras me revolvía el cabello. No te divertirías. Seguramente querrías aprender cómo funcionan los juegos. Así era siempre. No encajaba en la idea de la hija perfecta. Hacía demasiadas preguntas. Prefería un microscopio en lugar de maquillaje. Mientras que Ellen era la hija ideal, una niña normal, con intereses convencionales. Pero todo cambió cuando entré a la secundaria. La primera persona, fuera de mis abuelos, que realmente me vio como era, fue mi maestra de ciencias, la señora Peterson. Señor y señora Walker, su hija tiene un potencial extraordinario, dijo durante una junta de padres. Yo estaba afuera del salón, pero podía escuchar cada palabra. Nunca había visto a un estudiante comprender conceptos científicos tan rápido. Deberían considerar cambiarla al programa para estudiantes superdotados. Reconocí el tono de desaprobación en la voz de mamá al instante. Eso suena a mucho trabajo, respondió fríamente. Está bien donde está, además, tenemos que pensar en Ellen. Sharon no debería recibir un trato especial. Mi corazón se hundió. Sabía lo que venía. Iban a decir que no. Siempre lo hacían cuando se trataba de mí. Pero entonces, la abuela se enteró. Al día siguiente, irrumpió en mi escuela como un general preparándose para la batalla. Se plantó en la oficina del director con la voz firme y la mirada afilada. Mi nieta va a presentar esos exámenes y tendrá todas las oportunidades que se merece, dijo sin titubear. No me importa lo que piensen sus padres. El director dudó. Pero, señora Walker, necesitamos el consentimiento de los padres. Mi hijo y su esposa estarán bajo mi cuidado, respondió con frialdad. Solo asegúrese de que Sharon tenga su oportunidad. Y de alguna manera, lo hizo posible. Después de una semana de discusiones, y sospecho que con algo de persuasión financiera de mis abuelos, mis padres aceptaron de mala gana dejarme presentar los exámenes. Sobresalí en cada uno de ellos. De repente, mi mundo se abrió de maneras que nunca imaginé.
El programa para estudiantes superdotados me llevó a competencias científicas internacionales, olimpiadas académicas y seminarios de investigación. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que pensaban como yo. Que se emocionaban con las mismas cosas que yo. Me sentí como si finalmente hubiera encontrado mi lugar. Mi primer proyecto en una competencia internacional fue sobre ecosistemas sostenibles. Gané. Luego gané otro, y otro. Me entregué al trabajo, alimentada por una pasión que siempre había estado dentro de mí, pero que por fin había encontrado un lugar donde brillar. Y esa noche, alrededor de la mesa del comedor de la abuela, fue un momento que nunca olvidaré. Ella estaba ahí. La abuela sostenía la carta del abuelo en sus manos. Su voz fuerte y firme rompió el silencio. Hacia mi hijo y mi nuera, comenzó a leer. Su trato hacia sus hijas ha sido vergonzoso. Cada niño merece amor y apoyo por igual, pero su favoritismo ha envenenado esta familia. Detente. Gritó Ellen, poniéndose de pie de un salto. Esto es ridículo. ¿Por qué ella debería recibir algo? Su arrebato tomó a todos por sorpresa. Se giró contra nuestros padres, su voz chillona y llena de furia. Me lo prometieron. Gritó. Dijeron que si me portaba bien, si lo visitaba, si actuaba como la nieta perfecta, todo sería mío. La habitación quedó en silencio. Me hicieron quedar bien con un hombre moribundo, continuó Ellen, con la voz temblorosa por la rabia. Sus palabras cayeron como una bofetada, revelando la cruda verdad de su manipulación. No estaba de luto por el abuelo. Estaba furiosa porque su actuación no le había dado la recompensa que esperaba. No es justo. Continuó con enojo. La niña perfecta consigue todo un laboratorio y yo, ¿solo la mitad del dinero? No. Dame la casa. No necesita las dos cosas, que se quede con su estúpido laboratorio. Me quedé sentada, en silencio, mientras la máscara de mi hermana se rompía en pedazos, dejando al descubierto su verdadero rostro. La hija perfecta. El acto se había acabado. Solo quedaban su egoísmo y su ira. Mamá rompió el tenso silencio. Sharon, ¿escuchaste a tu hermana? Sé razonable. ¿Sabes cuánto hemos invertido en tu educación? Todos esos campamentos de ciencias, competencias. Casi me reí de lo absurdo de su argumento. Ustedes no pagaron nada de eso, dije en voz baja. La abuela y el abuelo lo hicieron. Ese no es el punto, espetó mamá. La familia significa sacrificio. Dio un paso adelante, con su tono más dulce, como si pudiera convencerme. Si realmente quieres honrar la memoria de tu abuelo, cederás tu parte a Ellen. Ella lo necesita más que tú. Honra su memoria, murmuré, incrédula. Pero la abuela no dejó que mamá siguiera. Su voz atravesó la habitación como un látigo. Se puso de pie, aún con la carta en las manos. Déjenme recordarles exactamente lo que Thomas tenía que decir sobre su idea de sacrificio en esta familia. Y leyó con voz firme e inquebrantable. Hacia mi hijo y su esposa. Su descarado favoritismo ha llenado esta familia de veneno. Su trato hacia Sharon ha sido nada menos que abuso emocional, mientras convertían a Ellen en una niña caprichosa y arrogante. ¿Cómo te atreves? Gritó Ellen, furiosa. No, Ellen. ¿Cómo te atreves tú? Respondió la abuela, con la voz temblando de indignación. Engañaste y manipulaste a un hombre moribundo. Ellen abrió la boca para protestar, pero la abuela no la dejó hablar. Y ahora vienes aquí a hablar de sacrificios y familia. La abuela caminó hasta la puerta y la abrió de golpe. Lárguense todos. Ellen y mis padres dudaron por un momento, pero luego salieron furiosos, gritando amenazas y cerrando la puerta de un portazo. Y entonces, la casa quedó en un silencio inquietante. Han pasado 5 años desde aquel día. Las instalaciones de investigación del abuelo, las que él construyó para mí, son mi hogar ahora. Es más de lo que alguna vez soñé. Y a veces, cuando trabajo hasta tarde en la noche, juro que puedo sentir su presencia. Orgullosa. Amorosa. Siempre alentándome. La abuela me visita con frecuencia. Su curiosidad sigue tan afilada como siempre.
Le encanta preguntarme sobre mis últimos proyectos y hasta ha tomado cursos de ciencias en la universidad comunitaria. Dice que es para entender mejor mi trabajo. Pero yo sé la verdad. Solo quiere compartirlo conmigo. Mi abuelo y yo siempre tuvimos esa misma emoción por aprender. Sobre Ellen y mis padres, no he hablado con ellos desde entonces. A veces veo sus nombres en mi teléfono o en mi bandeja de entrada. Pero borro los mensajes sin leerlos. Ellos tomaron su decisión. Y yo tomé la mía. El otro día, encontré una foto vieja escondida en uno de los libros del abuelo. En ella, yo era solo una niña, observando algo a través de una lupa en su patio. Pero lo que me hizo sonreír fue lo que había escrito en la parte de atrás. Mi pequeña científica cambiará el mundo algún día. Ahora la guardo en mi escritorio. Me recuerda algo muy importante. La familia no siempre es la de sangre. La familia son aquellas personas que creen en ti, que te aman por lo que eres y que celebran tus diferencias, en lugar de intentar cambiarlas.